Mi madre me echó de casa para que mi hermano viviera gratis, pero cuando le descubrieron un fraude, todo quedó a mi nombre. Nunca pensé que la persona que me daría la puñalada más cruel no sería un desconocido ni un enemigo declarado, sino la mujer que me dio la vida. La idea de la familia siempre me pareció una especie de red de seguridad, un refugio en el que, pese a las diferencias y los conflictos, uno podía contar con algo de lealtad. Pero con el tiempo aprendí que no todas las madres son protectoras, que no todos los hermanos son aliados, y que a veces, el peor error que uno puede cometer es darlo todo por quienes jamás tuvieron intención de devolver siquiera una fracción. Mi historia empieza mucho antes de la traición final, en una casa que, en teoría, pertenecía a mi madre pero que, en la práctica, había sido sostenida con mi esfuerzo. Desde que era adolescente, supe que si quería algo en la vida, tenía que trabajar el doble. Mi madre tenía un claro favorito, mi hermano menor. Siempre había una excusa para justificar su comportamiento, siempre un argumento para minimizar sus errores, mientras que a mí se me exigía, sin siquiera el derecho a quejarme. Lo que ganaba con trabajos de medio tiempo iba a la casa, primero en cosas pequeñas, comida, facturas, reparaciones, y después en aportaciones más grandes cuando, años más tarde, conseguí un buen empleo. Cuando finalmente tuve la oportunidad de contribuir económicamente para que mi madre pudiera pagar la hipoteca de la casa, lo hice sin dudarlo. Me pareció lo justo. En aquel momento, aún creía en la idea de que la familia se cuida mutuamente, que ayudar a mi madre era una inversión en nuestra estabilidad. Pero lo que yo veía como un sacrificio para el bienestar de todos, ella lo veía como algo natural, como si fuera mi obligación. Lo supe el día en que, sin más, me dijo que tenía que irme. No hubo discusión ni rodeos. Con la frialdad de quien anuncia el clima, mi madre dijo que mi hermano necesitaba la casa y que yo, que ya tenía trabajo, podía arreglármelas por mi cuenta. Lo dijo con tanta naturalidad que por un segundo creí haber escuchado mal. Pero no, lo repetía con convicción, como si fuera lo más normal del mundo. No importaban los años que había pasado ayudando con los pagos, no importaba que mi nombre apareciera en documentos de la casa como parte de los responsables del financiamiento. No importaba nada, excepto que su hijo menor, ese parásito que nunca había trabajado en su vida, necesitaba un lugar donde vivir sin preocuparse por los gastos. La rabia y la incredulidad se mezclaron en mi pecho mientras trataba de encontrar una razón lógica, algo que justificara una decisión tan absurda. Mi madre simplemente insistió en que yo era independiente, que no tenía sentido que siguiera viviendo ahí cuando mi hermano lo necesitaba más. No había un solo ápice de remordimiento en su rostro. Era evidente que lo había planeado con anticipación y que no esperaba resistencia. Para ella, no era una petición ni una sugerencia, era un hecho consumado. Cuando intenté razonar con ella, recordándole que parte del dinero que había usado para la casa provenía de mí, solo se encogió de hombros. Eso ya pasó, dijo con una indiferencia que me heló la sangre. Lo más absurdo fue cuando agregó que siempre me iba bien, como si el hecho de que yo trabajara significara que tenía que cargar con todo mientras mi hermano se recostaba a vivir a costillas de los demás. No me dio opción. Me fui con lo poco que pude llevarme, sintiendo un nudo de amargura en el pecho, una rabia que no tenía a dónde dirigir. Me echaron como si fuera un inquilino incómodo, como si los años de sacrificio no significaran nada. Y mientras mi madre se deshacía de mí sin pensarlo dos veces, mi hermano se instalaba en la casa con toda la comodidad del mundo, sin ningún plan de trabajar ni de aportar un solo centavo. Ese día aprendí una lección: en la vida, hay quienes solo te ven como un recurso. No importa cuánto des, nunca será suficiente para quien solo sabe tomar. Pero lo que mi madre y mi hermano nunca imaginaron fue que, eventualmente, el destino daría un giro que pondría todo en su lugar. Porque cuando todo se derrumbó, cuando el castillo de naipes que construyeron sobre mi sacrificio se vino abajo, fui yo quien terminó con el control absoluto. Y esta vez, no hubo piedad. Actualización 1. 6 meses pueden parecer un tiempo insignificante cuando la vida sigue su curso con normalidad, pero cuando todo se desmorona, cada día cuenta. Para mí,
Esos 6 meses fueron una etapa de reconstrucción, un periodo en el que tuve que adaptarme a una realidad que, aunque dolorosa, me permitió liberarme del peso muerto que representaba mi familia. Para mi madre y mi hermano, en cambio, fueron el principio del fin, el lento pero seguro colapso de la burbuja de comodidad en la que habían vivido a costa de los demás. Cuando me echaron de la casa, me vi obligado a improvisar. No tenía un colchón financiero lo suficientemente sólido como para mudarme a un lugar cómodo de inmediato, así que tuve que conformarme con lo que podía costear. Un apartamento pequeño, apenas amueblado, con una renta que se llevaba una buena parte de mi sueldo. No era el lugar ideal, pero era mío. Al menos aquí no tenía que lidiar con la constante sombra del favoritismo de mi madre ni con la presencia parasitaria de mi hermano. A diferencia de ellos, yo trabajaba. Mi empleo, aunque exigente, me daba estabilidad y con el tiempo pude ir mejorando mi situación. No fue fácil. La sensación de haber sido traicionado por mi propia madre no desapareció de la noche a la mañana. Había noches en las que la rabia volvía con fuerza, en las que imaginaba escenarios en los que les decía todo lo que pensaba, en los que fantaseaba con la idea de que, algún día, me necesitarían y yo simplemente me cruzaría de brazos. Y ese día llegó más pronto de lo que imaginaba. Las primeras señales del colapso no fueron inmediatas. Al principio, mi madre y mi hermano disfrutaban de su nueva dinámica. Mi madre seguía trabajando, aunque cada vez reducía más sus horas porque, según ella, ya no tenía que preocuparse por mantener a 2 hijos. Mi hermano, por supuesto, no movió un solo dedo para ayudar con los gastos. Vivía en la casa como si fuera un rey, esperando que mi madre cubriera todo mientras él se dedicaba a lo que siempre había hecho, nada. Los problemas comenzaron a aparecer en forma de pequeñas grietas. Primero fueron los servicios, retrasos en los pagos, cortes temporales de electricidad y agua que mi madre justificaba como despistes. Luego vinieron las quejas de los vecinos, quienes ya no toleraban el ruido y la irresponsabilidad de mi hermano. Pero la verdadera señal de que la situación iba cuesta abajo llegó cuando mi madre trató de contactarme. El primer intento fue sutil. Un mensaje casual preguntándome cómo estaba, como si de repente le hubiera interesado mi bienestar. Ignoré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Después de todo, ¿por qué le respondería? ¿Acaso se había molestado en preocuparse cuando me echó de la casa sin siquiera darme tiempo de prepararme? Unos días después, la estrategia cambió. Esta vez fue una llamada. No la atendí. Luego otra, y otra más. Finalmente, un mensaje más directo, ¿puedes llamarme? Necesito hablar contigo. Ya no era una pregunta casual, sino una súplica disfrazada de cordialidad. Algo dentro de mí me dijo que esto era apenas el principio. Y tenía razón. No supe los detalles de inmediato, pero lo que averigüé después me confirmó lo que sospechaba. Mi madre estaba metida en problemas financieros. Sin mi contribución, sus ingresos no eran suficientes para cubrir la hipoteca y todos los gastos de la casa. Mi hermano, por supuesto, seguía sin aportar nada. La casa comenzó a deteriorarse porque ya no tenían dinero para hacer las reparaciones necesarias. La situación era insostenible y, finalmente, mi madre se dio cuenta de algo que, en su arrogancia, jamás consideró cuando decidió echarme. Yo era el único que realmente había mantenido esa casa a flote. Los rumores empezaron a llegar a mis oídos a través de familiares. Una tía, siempre metida en la vida de los demás, dejó escapar la información en una conversación con un primo: tu mamá está pasando por un mal momento, ¿sabías? La casa está hecha un desastre y tu hermano no hace nada. Creo que están atrasados con la hipoteca. Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de satisfacción y resentimiento. No porque quisiera verlo sufrir, bueno, tal vez un poco, sino porque esto solo confirmaba lo que siempre supe. Mi madre apostó todo por mi hermano, creyendo que podría sostener la casa con él, y ahora estaba pagando el precio de su decisión. Y lo mejor de todo era que esto era solo el principio. Los mensajes y llamadas continuaron, cada vez más insistentes, hasta que un día mi madre, desesperada, decidió dejar de lado el orgullo y me mandó un mensaje que dejaba claras sus intenciones: ¿podemos hablar? Es importante. No respondí.
No porque no tuviera curiosidad, sino porque quería que sintiera lo que yo sentí cuando me dejó en la calle sin pensarlo 2 veces. Quería que entendiera lo que significaba ser ignorado cuando más se necesitaba ayuda. Actualización 2. Un año puede ser un suspiro o una eternidad, dependiendo de qué lado de la historia te encuentres. Para mí, fue el tiempo suficiente para establecerme, para dejar atrás cualquier vestigio de culpa que en algún momento hubiera sentido y para ver, con una mezcla de satisfacción y desdén, como la vida se encargaba de ajustar cuentas por mí. Para mi madre y mi hermano, en cambio, fue el inicio del declive absoluto, la espiral descendente que, aunque predecible para cualquiera con un mínimo de sentido común, ellos nunca vieron venir. El contacto con mi madre había cesado por completo. Después de varias llamadas ignoradas, de mensajes sin respuesta y de intentos fallidos de llegar a mí a través de familiares, supongo que finalmente entendió que no tenía intención de acudir en su auxilio. Lo que no significaba que no supiera lo que estaba pasando. Gracias a ciertas tías que no podían evitar meterse en la vida de los demás, estaba al tanto de la situación en la que se encontraban. La casa estaba prácticamente en ruinas, las deudas se habían acumulado al punto en que los cobradores ya no se molestaban en enviar cartas, sino que aparecían directamente en la puerta, exigiendo pagos que mi madre no podía hacer. Lo que sí me sorprendió fue lo que descubrí sobre mi hermano. Todo comenzó con un viejo amigo de la universidad, alguien con quien había perdido contacto pero que, por casualidad, me encontró en redes sociales y decidió escribirme. Tras ponernos al día con lo típico, trabajo, vida, el inevitable deberíamos juntarnos un día de estos que ninguno de los dos realmente planeaba cumplir, la conversación tomó un giro inesperado. Por cierto, escribió en un tono que, incluso en texto, denotaba cierta reserva, creo que vi a tu hermano en algo raro. No estoy seguro, pero su nombre me suena de algunos documentos en la empresa donde trabajo. Al principio, no entendía a qué se refería. Mi hermano jamás había trabajado en nada serio, mucho menos en algo que tuviera que ver con documentos empresariales. Pero cuando le pedí que me explicara, mi amigo me contó algo que me dejó helado. Según él, en la compañía donde trabajaba había surgido un problema con una serie de documentos falsificados. Eran registros de nómina alterados, contratos que nunca debieron existir y movimientos bancarios que indicaban que alguien estaba desviando dinero de manera fraudulenta. Durante la auditoría interna, un nombre apareció varias veces, vinculado de manera indirecta pero sospechosa, el de mi hermano. No podía creerlo. No porque pensara que mi hermano era incapaz de algo así, sino porque nunca lo había visto hacer el más mínimo esfuerzo para ganar dinero de ninguna manera. Era un parásito, sí, pero un parásito vago. Esto era algo más sofisticado, algo que requería un nivel de planificación y descaro que no le había atribuido. Decidí investigar por mi cuenta. Sabía que no iba a obtener respuestas directamente de él, así que busqué información en donde pude. Pregunté a algunos conocidos, revisé redes sociales y, poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Resulta que mi hermano, sin yo saberlo, había estado jugando a ser un emprendedor. O al menos, eso era lo que él le decía a mi madre. Según ella, estaba trabajando en negocios importantes, lo que en su lenguaje significaba que estaba metido en algo turbio. No tardé mucho en descubrir que lo que realmente hacía era falsificar documentos para obtener préstamos y abrir cuentas bancarias con identidades falsas. Se dedicaba a estafar empresas pequeñas, haciéndolas creer que estaban tratando con un cliente legítimo, solo para desaparecer con el dinero antes de que pudieran darse cuenta del fraude. Pero lo peor de todo, lo que realmente me hizo sentir un escalofrío de anticipación, fue descubrir que no solo estaba usando su nombre en estos negocios sucios. Estaba usando el de mi madre también. De alguna manera, la había involucrado en el fraude. No sé si lo hizo con su consentimiento o si simplemente se aprovechó de su confianza y su ingenuidad, pero en los documentos que mi amigo logró mostrarme, había firmas de mi madre en varias transacciones sospechosas. Por un momento, dudé. Pensé en la posibilidad de advertirle, de decirle lo que había descubierto antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces recordé.
Recordé su mirada fría cuando me dijo que tenía que irme, su indiferencia cuando le mencioné que yo había contribuido con la casa, su certeza de que podía prescindir de mí porque tenía a su hijo favorito para sostenerla. Actualización 3. Pasaron 3 meses desde que descubrí el fraude de mi hermano antes de que todo explotara. Durante ese tiempo, observé desde la distancia cómo mi madre y su hijo dorado seguían hundiéndose, aferrándose a una ilusión de estabilidad que hacía mucho había dejado de existir. La casa estaba al borde de la ejecución hipotecaria, las cuentas bancarias estaban prácticamente en cero y mi madre, en su desesperación, había recurrido a préstamos informales que solo empeoraban su situación. No lo sabía aún, pero su verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. La caída comenzó con una visita inesperada. Un día, mientras revisaba mi teléfono en una pausa del trabajo, vi un mensaje de una de mis tías. No hablábamos con frecuencia, pero esta vez su tono era diferente, urgente. ¿Has visto las noticias? Hay un problema serio con tu hermano. Creo que deberías saberlo. Inmediatamente busqué información y lo encontré. En un noticiero local, mencionaban un caso de fraude empresarial en el que varias compañías pequeñas habían sido estafadas con contratos falsos, documentos manipulados y transacciones inexistentes. No se mencionaba ningún nombre aún, pero los detalles coincidían perfectamente con lo que ya sabía. Ese mismo día, la bomba explotó. Una llamada de un número desconocido interrumpió mi jornada. No suelo contestar números que no reconozco, pero algo en mi interior me dijo que esta vez debía hacerlo. Al otro lado de la línea, la voz de mi madre sonaba irreconocible, temblorosa y quebrada. Han arrestado a tu hermano. Durante unos segundos, no dije nada. No porque no supiera qué responder, sino porque estaba disfrutando el momento. Mi madre, la misma mujer que me echó de la casa sin remordimientos, que ignoró todos los sacrificios que hice, ahora estaba suplicándome que hiciera algo. Me contó entre sollozos que la policía había allanado la casa esa mañana con una orden de arresto, llevándose a mi hermano esposado mientras los vecinos observaban el espectáculo con morboso interés. Los agentes confiscaron documentos, computadoras y cualquier evidencia que pudiera incriminarlo aún más. Lo más devastador para mi madre fue enterarse de la forma más cruel de que su hijo no era el genio empresarial que ella creía, sino un simple delincuente. Pero la peor parte estaba por llegar. Cuando la policía revisó las transacciones fraudulentas, encontraron algo que hacía el caso aún más grave, los documentos con la firma de mi madre. En ese momento, dejó de ser solo la madre preocupada por un hijo irresponsable y se convirtió en una cómplice en una investigación por fraude financiero. No importaba si firmó los documentos sin saberlo o si confiaba ciegamente en su hijo. Para la ley, era parte del esquema. La desesperación en su voz era evidente. Decía que no entendía nada, que todo había sido un error, que su hijo no podía haber hecho algo así. Intentó justificarse de 1000 maneras, pero ninguna de sus excusas cambiaba la realidad. Estaba metida en un problema muy serio, y esta vez no había nadie que pudiera salvarla. El momento que esperé durante tanto tiempo había llegado. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté, con la frialdad que ella había tenido conmigo cuando me echó de la casa. No hubo respuesta inmediata, solo un llanto ahogado antes de que intentara recomponerse. Por favor, necesito ayuda. No sé qué hacer, no tengo a nadie más. Ahí estaba. La ironía perfecta. Yo, el hijo que no era suficiente, el que podía arreglársela solo, el que fue descartado como si no importara, ahora era la única persona a la que podía recurrir. No respondí de inmediato. Dejé que sintiera la angustia, que el silencio se hiciera insoportable. Finalmente, le dije lo que llevaba meses esperando decir: no puedo ayudarte. Estoy ocupado con mi vida, como me dijiste que hiciera cuando me echaste. La conversación terminó ahí. Supe por otros familiares que mi madre trató de buscar ayuda por todos los medios, pero nadie quería involucrarse. Algunos intentaron convencerla de que su hijo debía pagar por lo que hizo, otros simplemente no tenían los recursos para rescatarla. El golpe final llegó unas semanas después, cuando la casa fue finalmente ejecutada por el banco. Con la hipoteca impaga y las cuentas congeladas por la investigación, no había manera de evitarlo.
Perdieron la casa que tanto defendieron, la misma por la que me echaron. La diferencia era que yo me había reconstruido. Ellos no. La última vez que supe de mi madre, estaba viviendo en casa de una amiga, tratando de evitar el desastre total. Mi hermano, por otro lado, enfrentaba un proceso legal que podría llevarlo a prisión por varios años. Actualización 4. Pasaron algunas semanas desde que la casa dejó oficialmente de pertenecer a mi madre y pasó a manos del banco. Durante ese tiempo, me dediqué a monitorear el proceso de ejecución hipotecaria como si estuviera viendo el desenlace de una obra de teatro que yo mismo había escrito. Sabía que, tarde o temprano, la propiedad saldría a subasta. Y cuando eso sucediera, estaría listo. No tenía ningún interés en la casa en sí. No era un lugar que quisiera recuperar por apego o nostalgia. De hecho, si hubiera podido, la habría reducido a escombros con mis propias manos. Pero había algo en la idea de arrebatarles lo último que les quedaba, en convertirme en el dueño de lo que tanto habían protegido a costa de mi sacrificio, que me resultaba demasiado tentador para ignorarlo. El proceso fue más sencillo de lo que esperaba. Dado que la casa estaba en mal estado y tenía deudas acumuladas, su valor en la subasta era mucho más bajo de lo normal. Gracias a los ahorros que había acumulado durante mi tiempo lejos de ellos, no tuve problemas para hacer la oferta ganadora. En cuestión de días, la propiedad pasó a estar a mi nombre, algo que confirmé cuando recibí los documentos oficiales. Mi madre, por supuesto, no tenía idea de lo que acababa de suceder. El momento de la revelación llegó cuando decidí hacer una visita a la casa. Aunque ya no vivían ahí, mi madre aún pasaba de vez en cuando para recoger lo poco que no había podido llevarse antes de que el banco tomara posesión. Supongo que, en su mente, aún existía la posibilidad de que todo se resolviera, de que hubiera algún error, de que su suerte cambiara de la noche a la mañana. Cuando llegué, la encontré parada en la entrada, observando la fachada con una expresión de derrota que nunca antes había visto en su rostro. La mujer altiva y segura de sí misma que me echó sin remordimientos ahora era una sombra de lo que fue. No me saludó de inmediato, solo me miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Finalmente, con voz temblorosa, preguntó qué estaba haciendo ahí. Vine a ver mi casa, respondí con la frialdad con la que ella me había despojado de mi hogar meses atrás. Su rostro se contrajo en una expresión de incredulidad. Parpadeó varias veces, como si mi respuesta no tuviera sentido. ¿De qué estás hablando?, murmuró, casi en un susurro. Saqué los documentos de mi bolso y los sostuve frente a ella. La compré en la subasta. Ahora es mía. La reacción fue inmediata. Mi madre se tambaleó hacia atrás, como si la hubiera golpeado físicamente. Su mirada pasó del papel a mí varias veces, buscando alguna señal de que estaba bromeando. Pero no había rastro de burla en mi rostro, solo una satisfacción fría y contenida. No, no puede ser. Balbuceó, aferrándose a la puerta como si su sola presencia pudiera devolverle la propiedad que había perdido. Esto no es justo. La risa salió de mi garganta antes de que pudiera contenerla. No es justo, repetí, sintiendo una oleada de satisfacción recorrerme. ¿Te suena familiar esa frase? Porque hace un año me dijiste exactamente lo mismo cuando me echaste de aquí sin pensarlo 2 veces. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. En sus ojos pude ver el momento exacto en que entendió la magnitud de lo que había sucedido. No solo había perdido la casa, sino que la persona a la que más había despreciado ahora tenía el control absoluto sobre ella. Intentó apelar a la compasión, a un sentido de familia que nunca había demostrado cuando la situación estaba a su favor. Por favor, susurró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No tengo a dónde ir. No puedo permitirme otro lugar. Tú tienes un trabajo, tienes dinero, puedes hacer algo por mí, por tu familia. La ironía de sus palabras casi me hizo reír de nuevo. Mi familia, repetí, dejando que las palabras se impregnaran en el aire. Eso no pareció importarte cuando decidiste que era prescindible. Mi madre empezó a llorar, suplicando de una manera que jamás imaginé que lo haría. Pero no había un solo atisbo de remordimiento real en ella, solo desesperación.
No me pedía ayuda porque reconociera su error, sino porque no tenía otra opción. Y yo no tenía intención de salvarla. Te quiero fuera de aquí en menos de 5 minutos, dije con calma, cruzándome de brazos mientras la observaba derrumbarse. Ella no se movió. Tal vez pensó que podía convencerme, que con el tiempo cambiaría de opinión. Pero lo que no entendía era que, para mí, esta no era una decisión impulsiva. Era la culminación de un largo proceso, una venganza meticulosa que había esperado con paciencia. Cuando quedó claro que no cedería, su desesperación se convirtió en furia. Me insultó, me llamó ingrato, me dijo que algún día lamentaría lo que estaba haciendo. Pero sus palabras no tenían poder sobre mí. Lo único que hizo fue confirmarme que jamás había sentido verdadero cariño por mí, solo veía en mí un recurso que ya no podía explotar. Cuando finalmente se fue, no miré hacia atrás. El último rastro de la mujer que me dio la vida desapareció de mi vista mientras yo me quedaba de pie frente a la casa que alguna vez compartimos, sabiendo que, a partir de ese momento, todo había cambiado. Mi hermano estaba en prisión, mi madre estaba en la calle, y yo tenía lo que ellos tanto habían protegido. Actualización final. Pasaron varios meses desde el día en que mi madre se alejó de la casa sin volver la vista atrás. A partir de ese momento, la sensación de victoria se asentó en mi pecho con una mezcla de satisfacción y alivio. No fue una explosión de júbilo inmediato ni una alegría momentánea, fue una certeza duradera, el tipo de paz que solo se obtiene cuando las cuentas pendientes finalmente se saldan. La casa, la misma de la que me habían echado como si fuera un extraño, ahora era completamente mía. Y lo mejor de todo era que no había tenido que hacer nada fuera de la ley para conseguirlo. Todo se desarrolló con la exactitud de un castigo merecido, como si la misma vida se encargara de ajustar las piezas a mi favor. No tardé en tomar una decisión sobre la propiedad. Para mí, ese lugar no era un hogar ni un símbolo de buenos recuerdos. Era una herida, un recordatorio constante de la traición y el desprecio de mi madre. Pero también era un trofeo, una prueba tangible de que yo había ganado. Así que, en lugar de dejar que siguiera deteriorándose con el peso de su historia, la renové. Contraté trabajadores, arreglé los desperfectos, pinté las paredes, reemplacé las viejas tuberías y eliminé cualquier rastro de la existencia de mi madre y mi hermano en ese espacio. Con cada reforma, con cada pared derribada o restaurada, sentía que me liberaba un poco más de su sombra. Para cuando las reparaciones terminaron, la casa ya no era la misma en la que crecí. Era una nueva propiedad, limpia de todo lo que alguna vez la hizo un lugar hostil para mí. Pero lo mejor vino después. Cuando las remodelaciones estuvieron listas, no me quedé con la casa. No tenía interés en vivir ahí, no cuando había construido mi propia vida en otro lugar. Así que decidí alquilarla. La ironía era deliciosa. La misma casa por la que mi madre me había echado sin dudarlo, el espacio que consideró más valioso que su propio hijo, ahora generaba ingresos que iban directamente a mi bolsillo. Y lo mejor de todo fue encontrar a los inquilinos perfectos, una familia que, a diferencia de la mía, realmente se preocupaba el uno por el otro. Una pareja con 2 hijos pequeños que buscaban un lugar donde comenzar de nuevo. Cuando firmaron el contrato de alquiler, sentí que todo cerraba con la perfección de un círculo. La casa, que alguna vez fue escenario de la peor traición que había experimentado, ahora era un espacio de felicidad para alguien más. Y mi madre, mientras tanto, seguía perdida en la desesperación. Por lo que supe a través de familiares lejanos, nunca logró recuperarse del golpe. Se mudó de casa en casa, dependiendo de la caridad de amigas y conocidos, incapaz de sostenerse por sí misma. Su reputación quedó destrozada después del escándalo de mi hermano, lo que significó que le cerraran muchas puertas. Y aunque no enfrentó cargos legales como él, la marca de haber estado involucrada en su fraude nunca desapareció del todo. Mi hermano, por otro lado, recibió su merecido. Su caso avanzó más rápido de lo esperado y fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude. No tenía dinero para pagar una defensa decente y nadie, ni siquiera mi madre, pudo ayudarlo. Lo sentenciaron a varios años de prisión, una condena que, honestamente, me pareció hasta ligera en comparación con el daño que había causado. ¿Si me arrepiento de algo? No.
No lamento haber ignorado los ruegos de mi madre, no lamento haber visto desde la distancia cómo se desmoronaban, y ciertamente no lamento haberme quedado con la casa. Si algo aprendí de esta experiencia es que hay personas que no entienden el valor de lo que tienen hasta que lo pierden. Y hay quienes creen que pueden pisotear a los demás sin consecuencias, solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que el destino siempre encuentra la manera de equilibrar la balanza. Yo no hice nada para provocar su caída. Solo me alejé y los dejé seguir el camino que ellos mismos eligieron. La diferencia fue que, cuando la casa se derrumbó, yo tenía una base sólida para reconstruirme. Ellos, en cambio, nunca aprendieron a sostenerse por sí mismos. Y ahora, mientras sigo avanzando en mi vida, sé que su historia quedó atrás. No porque los haya perdonado, sino porque simplemente ya no importan. Ellos eligieron su destino. Y yo, finalmente, elegí el mío.